Buenas noches, familia, muy buenas noches. Si alguna vez te has sentido como si estuvieras sobreviviendo día tras día, hoy en Puerto Rico sin filtro, vamos a hablar de esas cositas que te impiden progresar. Hoy, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Anderson y estas 15 cosas, si nos da tiempo, por lo menos las primeras 10 las vamos a cubrir, que están en la descripción del en vivo. Vamos a cubrirlas, hoy son de mi experiencia, son cosas que tú puedes aplicar ahora mismo, libre de costo, no tienes que comprar nada. Quizás tú la estás haciendo y no te has dado cuenta, pero históricamente aquí en Puerto Rico, hemos enfrentado muchos desafíos. Muchas personas todavía se refieren a lo de María, en adición a desafíos económicos y desastres naturales. Este contexto ha cultivado una mentalidad de necesito sobrevivir, enfocándote o ayudándote a enfocar esa mentalidad en lo básico, en lo que necesitas ahora. Y a veces nos olvidamos del mañana. Y muchas personas dicen, yo me lo vivo hoy, mañana que se chave. Y esa es la perspectiva. Pero te voy a contar algo. Todos vamos para viejo, y eso tú lo sabes. Y es triste llegar a edad mayor, tener necesidades y no tener lo que uno necesita. No estoy diciendo necesariamente dinero, pero las cosas que uno puede necesitar, porque fallamos en cambiar o pensar
Pero, ¿qué significa sobrevivir? ¿Qué significa prosperar? ¿Por qué esa pregunta se tira suelta al aire? Eso es como cuando las personas se refieren, soy el mejor o esto es mejor calidad. La calidad es subjetiva para ti, para mí. Pero ¿qué significa sobrevivir y prosperar? Sobrevivir, si tú lo quieres tener claro, es estar en un estado de constante lucha, donde tu enfoque principal es sobrepasar los obstáculos que tú tienes ahí al frente. Mantener lo básico, evitar pérdida. Es una existencia reactiva. Ahora, prosperar en cambio es vivir con una visión hacia el futuro, donde se busca activamente oportunidades para crecer, mejorar y disfrutar la vida. Te voy a dar un ejemplo de cómo esta mentalidad se manifiesta en nuestras vidas, cuál es el impacto negativo y unos ejemplos que te van a ayudar fácilmente. Voy a mirar las notas que tengo para no hablar extensivamente de los temas. Como muchos me conocen, ya a mí me gusta hablar, pero uso notas para mantenerme conciso y en punto. Y eventualmente voy a mirar los comentarios, las preguntas, los mensajes. Si hay algo, los contestaré, porque estamos en vivo a todo color, en directo. Si tú tienes alguna pregunta, hazla, deja en los comentarios. O si estás viendo el replay después del en vivo, deja los comentarios que lo contestaremos la pregunta. Noelia la contestará o la contestaré yo. Ejemplos que podemos ver esta mentalidad en nuestras vidas. Resignación ante las dificultades. Pues así son las cosas aquí. Evitar el cambio y la innovación. Esto puede verse en la falta de adoptación de tecnologías modernas o nuevas prácticas comerciales. Otra área puede ser que hay una dependencia en soluciones externas. Esperemos que el gobierno lo haga. O vamos a ver si el gobierno central nos ayuda. Pero no es qué puedo hacer yo. Falta de inversión al futuro. Eso hay un impacto negativo. Voy a tener un poquito de agua aquí. Hay un estancamiento económico, eso es uno de los impactos negativos de esta mentalidad. Y hay una pérdida de potencial humano. Muchas personas están experimentando la falta de médicos, la falta de ciertos profesionales en la isla porque se van a buscar otras oportunidades a otros sitios. Ellos tienen una mentalidad de crecer y el sistema, están chocando con el sistema y muchas personas se frustran y dicen, pues me voy a buscar unas oportunidades en otros lados porque aquí no las encuentro. Y hay unas cosas que podemos hacer fácil. Te voy a decir las 15 por si acaso. Voy a mantener en vivo en 1 hora. Pero por si acaso nos vamos por encima de la hora. Te voy a dar las 15 y después voy a darte voy a hablar en detalle de cada una de ellas. Pero para facilitar la mentalidad, el cambio de mentalidad, aquí hay unas acciones prácticas que podemos todos tomar para empezar a prosperar. Las voy a decir en orden, pero no necesariamente son un orden que tú debes seguir. Y luego de que las digas voy a hablar brevemente de cada una. 1. Establecer metas claras y alcanzables. 2. Adopta una actitud positiva. 3. Aprende nuevas habilidades. Todo esto que te voy a hablar, te lo voy a hablar desde el punto de vista mío, donde yo cambié de sentirme, cuando me cansé de coger cocotazos, yo dije, ok, hay un cambio. Y estas cosas que te estoy compartiendo hoy fueron las que me ayudaron a ir de sobrevivir a progresar. Y muchas personas se me han acercado y me han dicho, quiero la vida que tiene Angelito. Y no es son cosas, como te estoy diciendo, o como estoy compartiendo contigo, que cualquiera de nosotros podemos, pero por alguna razón a veces se nos olvida. Y hoy es tu recordatorio.
Vamos desde el principio. 1, establecer metas. 2, adopta una actitud positiva. 3, aprende nuevas habilidades. 4, rodéate de personas positivas. 5, toma iniciativa. 6, practica la gratitud. 7, sé flexible. 8, busca apoyo y mentoría. 9, mejora tu salud y bienestar. 10, celebra tus logros. 11, aprende de los fracasos. 12, enfócate en soluciones. 13, da y recibe feedback. 14, involúcrate en tu comunidad. 15, mantén la perspectiva. Empezando por establecer metas. Si tú te sientes perdido, ahora mismo, haz esto. Define los objetivos, lo que tú quieres alcanzar. Lo que tú quieres alcanzar algún día. Y y trabajas de atrás para adelante. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar algún día? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar en 5 años? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar el próximo año? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar el próximo mes? ¿Qué es lo que te gustaría hacer la próxima semana? Y ahora, ¿qué es la meta diaria? ¿Cuál es tu meta diaria? Y ahora mismo, con este en vivo, ¿cuál es tu meta? Yo espero que de las 10 o 15 que hablamos hoy, yo estoy seguro, no espero, estoy seguro que algo va a resonar contigo, que te va a prender esa chispa, que te va a motivar para cambiar esa actitud, que era lo que necesitabas para tomar el próximo paso, cualquiera que sea ese próximo paso. Sé que para definir metas, algo que a mí no me enseñaron en Puerto Rico. Muchas personas no saben mi historia, que yo me fui para el Air Force, estuve 20 años. Yo me retiré después de 20 años activo. Una de las cosas que tuve que aprender fue a establecer metas claras. En Estados Unidos se usa mucho lo que se llama el SMART, un framework de SMART. Eso significa que tus metas, y es aplicable para el mundo entero. Lo que pasa es que te lo estoy diciendo en inglés porque fue como yo me lo aprendí. Pero en arroz habichuela, las metas deben ser específicas, lo más específicas posible. Deben ser medibles. Debe ser una manera que tú puedas medir lo que tú quieres alcanzar. Y obviamente alcanzable, algo que es posible. Y todo en esta vida es posible, pero es algo que tú puedes hacer en tu vida. Que sea relevante para el objetivo y las cosas que tú quieras alcanzar en tus metas. Y tú le pones un plazo, un tiempo. Por ejemplo, si es algo del negocio, quiero aumentar las ventas en la tienda online un 20% en los próximos 90 días. O para tal fecha específica. O no quiero aumentar. Las metas trabajan bien. Yo encontré que trabajaban bien cuando tú las empezabas con un verbo de acción. Una meta personal puede ser completar un curso de marketing en los próximos 6 semanas. Algo específico que tú puedas medir y que tú puedas alcanzar, que te ayude a los objetivos. Tú te pones meta y haces algo todos los días para alcanzarla, y tú vas a ganar dirección, no te vas a sentir perdido, vas a sentir que estás moviéndote para lo que tú quieres hacer. Piensa en qué cosas yo quiero alcanzar algún día. Cuando yo me fui de Puerto Rico, yo dije, algún día yo no quiero trabajar. Yo no quiero trabajar el resto de mi vida. Y me fui para el Air Force. Eso fue algún día. Y se me realizó 20 años después, a los 39, cuando me retiré. Pero cuando tú miras esas cosas, tú dices, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar algún día? ¿Qué es lo que quiero alcanzar en 5 años? ¿Qué es lo que quiero alcanzar el próximo año? ¿Qué es lo que quiero alcanzar el próximo mes o todos los meses? ¿Qué es lo que quiero alcanzar semanalmente, diariamente? ¿Qué es lo que quiero hacer ahora mismo? Esas son las cosas que te pueden dar dirección para llegar a donde tú quieres llegar. Lo otro
moviéndonos para lo segundo, que es tener una actitud positiva. Es lo gracioso es que muchas personas piensan que tienen una actitud positiva, pero no lo tienen. Si tú te quejas constantemente, tú no tienes una actitud positiva. Busca el lado positivo de cada situación y enfócate en soluciones. Yo me frustraba mucho antes en cosas que estaban fuera de mi control. Empecé a reformular los negativos, los fracasos, en lugar de cosas, de pensar de que cosas eran imposibles, empecé a pensar cómo lo puedo hacer. O a buscar personas que me ayudaban a hacerlo. Aquí te doy un ejemplo con lo de caborrojo.com. Yo en mi vida había diseñado y publicado una revista. Y salió Descubre por Cabo Rojo, preciosa. Si no tiene una copia, visita está en Amazon y está en la tienda online de caborrojo.com. Hay muchas cosas que que tú no sabes hacer hoy, pero puedes hacer mañana. Solamente pensando en cambiando eso, ¿cómo lo puedo hacer? Enfócate en lo que puedas controlar. Hay muchas cosas, y esto fue lo más, quizá para ti sea más fácil que para mí. Para mí fue bien difícil dejar de enfocarme en lo que estaba fuera de mi control. Hay muchas cosas que están fuera del control que tú ni yo podemos hacer absolutamente nada. Y enfocar nuestra energía y nuestro tiempo, nos drena. Si tú no puedes hacer nada, tú estás chocando en contra de la pared, en lugar de enfocarnos en algo que de verdad podemos controlar. A veces son las cosas que tú y yo podemos hacer y eso es normalmente lo que podemos controlar. El tercero era aprender nuevas habilidades. Yo todavía aprendo constantemente. Digo trato porque busco cosas nuevas que me saquen de la zona de confort y a veces no es fácil. Pero si tú sientes que no tienes opciones, invierte tiempo en aprender algo nuevo. Si ahora mismo tú sientes que no tienes opciones, invierte tiempo en aprender algo nuevo para mejorar tu situación actual. Cuando yo quiero aprender algo nuevo, normalmente voy a YouTube y busco cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y veo un video y lo hago. Pero si estoy buscando otras fuentes, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a coger una persona. Si yo quisiera aprender algo de Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, yo no tengo acceso a él. Pero ¿tú sabes lo que yo tengo acceso? A sus redes sociales. Yo puedo ver todo lo que él comenta, yo puedo comentar en su sitio, yo puedo hacerle preguntas, no te estoy diciendo que me va a contestar, pero ¿y si me contesta? Puedo enviarle un mensaje, no te estoy diciendo que me va a contestar, pero ¿y si me contesta? Yo lo que he encontrado es que cuando tú preguntas, 99% de las veces, si la pregunta es genuina y de verdad la otra persona te puede ayudar, te ayuda y te contesta. Eso es mi experiencia. Pero también hay otra fuente. ¿Qué tal si él publica un libro? O hay una biografía de él. Pues yo quiero saber cómo él llegó, hizo lo que quiso hacer. Hay fuentes. Está YouTube, hay libros, hay podcasts. Si no te gusta leer, yo usaba un servicio que se llamaba Audible, que yo escuchaba los libros por audio. Pero hay muchas otras fuentes. Hay un website que me gusta mucho, se llama masterclass.com. La biblioteca actual en Cabo Rojo está dando cursos. Y si tú estás fuera de Cabo Rojo, estoy seguro que la biblioteca local te va a dar cursos también. Pero aquí ellos están dando cursos, los caballeros, Nicolai es el director, está trayendo eventos y hay muchos, desde emprenderismo, montones de talleres. Hay fuentes donde tú puedes aprender algo que te ayude a mejorar tu situación actual. Vamos a mirar las notas aquí brevemente. La 4,
La 4. Y esto es lo más difícil. Yo siempre le dije a Noelia que para mí lo más difícil fue buscar, no quiero decir mejores amigos, eso no es la palabra. Personas, tú rodéate de personas positivas. Ese es el tema, ese es el próximo segmento, rodéate de personas positivas. Pero llega un momento donde tú dices, ok, ¿para dónde voy? Mis amigos actuales no me pueden ayudar a llegar allí. ¿Qué nuevos amigos me puedo buscar? A nosotros no nos enseñaron a ser amigos. A nosotros nos enseñaron a ser buenos amigos. ¿Tú imaginas que tú ahora mismo tú hagas, como hice yo, amistad con alguien que tenía un avión y de momento te llama y te dice, mira, ¿qué estás haciendo hoy? Pues vámonos. O etcétera. Esas amistades también, si tú estás en emprenderismo, hablando de negocios, por ejemplo, en mi caso, me abrió puertas a otros tipos de clientes. ¿Qué amigos tú no tienes ahora mismito que te gustaría tener? Y eso es una asignación súper, súper importante. Primero que nada, estar rodeado de personas negativas. No, bueno. Las personas negativas usan tu cerebro de zafacón sin pedirte permiso, te quitan la energía. Busca compañías de personas que te inspiren, que te motiven a mejorar. Eso te impacta el estado de ánimo, fomenta el crecimiento personal y profesional y reduce el estrés un montón. Tú no te tienes que estar preocupando por muchas ridiculeces o estupideces que otras personas hagan. Mejora el bienestar y te elimina los problemas, porque tú tienes suficientes problemas personales. Y si tú quieres salir de donde tú estás, tú te vas a echar unos más, porque tienes que hablar de todas estas cosas, aprender algo nuevo, aprender una habilidad, sacar tiempo para buscar un amigo nuevo, porque todo conlleva tiempo. Si tú le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Rodearte de personas positivas que te ayuden a crecer y que te impulsen, te quita el estrés, te mejora tu bienestar, el estado de ánimo. Por eso te diría, y creo que la 5 es perfecta, toma iniciativa. Rodéate de gente positiva, búscalas a propósito, aprende algo nuevo en YouTube o antes de acostarte a dormir en 20 minutos o 30. Aprende algo mañana. Una vez a la semana saca 30 minutos, una hora. No, todo... Esto es nuevo. Esto es nuevo. No es un hábito que estamos haciendo todavía, pero ya llevamos 2 semanas. El nene mío grande se va pronto. Ya tiene 17 y se va para el ejército. Y empezamos, hay muchas cosas que hay muchos temas que yo creo que necesitamos comunicar y nos estamos sentando juntos como familia una vez por semana a cubrir un tema. Y ya llevamos 2 semanas y nos está funcionando bien. Sacamos tiempo para ver una película, también hay que sacar el tiempo para entretenimiento, pero una vez en semana nos estamos juntando a hablar de un tema en específico. Los temas que nosotros vemos no tienen que ser los que tú ves y los que tú ves no tienen que ser lo que otra persona vea, pero algo que puedes hablar de finanzas, puedes hablar de crecimiento personal, de establecer metas, de cómo resolver conflictos. Y esto también sirve de un refresher, un recordatorio para nosotros o aprender algo nuevo que no habíamos aprendido, porque vamos a hablar claro. Yo aquí en Puerto Rico yo no aprendí de finanzas, yo no aprendí muchas cosas y estoy haciendo catch up. Por eso que siempre estos temas están en mi mente, porque yo siento que estoy haciendo catch up. Regresé 25 años después y le pregunté a mis amigos, y le dije el comentario a mis amigos y le hice la pregunta. A mí ni a ti te enseñaron de finanzas en la escuela y a tu hijo te están enseñando. Y me molestaba cuando se reían y decían, no, pues todavía nos están enseñando a esconder el cash
Y XYZ, por eso quizás todavía tenemos problemas con muchas cosas. Si no nos enseñaron, tenemos que ser un poco proactivos, buscar esa iniciativa de YouTube, Google, un libro, la biblioteca. La biblioteca local tiene una buena cantidad de libros excelentes. Moviéndonos para la secta. Vamos a ver cuánto llevamos en tiempo para 25 minutos. Muy bien. Vamos para la secta. Practica gratitud. Eso también me cambió la vida. Enfocarme en lo que tengo y no en lo que no tengo. Y si tú te pones a enfocar, tú tienes mucho de que estar agradecido. Primero que nada, estamos vivos. Estamos respirando y muchas personas vemos. Muchas personas están ciegas. Olemos. Sentimos. Etcétera, etcétera. Debemos estar súper agradecidos por lo que tenemos. Porque lo que no tenemos lo podemos trabajar y conseguir. Poco a poco, poco a poco. Eso a mí fijarte en lo que te falta te va a dar estrés. Te puedes sentir que esa negatividad, eso que no tienes, agradece lo que tienes y esa energía y usa esa energía positiva para avanzar. Eso te va a ayudar tu estado emocional un montón. Me ayudó a mí. Cosas que me ayudaron a practicar y a reforzar esa gratitud, a tener un journal. Lo escribí a diario, empecé escribiendo las 3 cosas porque yo estoy agradecido hoy. Y si tú buscas en mi perfil personal, eso lo vas a encontrar hace muchos años atrás. En Facebook, yo lo publicaba siempre, eso no es de ahora. 3 cosas por las que yo estaba agradecido. Luego lo empecé digital. Y inclusive tengo hasta un log bien grande de cosas que uno está agradecida a través de la vida. Y si tú te pones a mirar eso, tú puedes hasta escribir un libro con cosas que estamos agradecidos, experiencias. La vida hay que vivirla, la vida es preciosa y hay que estar agradecido por las cosas que tenemos. Número 7, sé flexible. Ten una mentalidad flexible. Si tú te aferras a my way or the highway, a un solo plan, vas a tener problemas. O estás teniendo problemas. Hay que ser adaptable, abierto a cambiar la estrategia si es necesario. Pero también, moviéndonos al quinto anterior, el ser proactivo. Hay que proactivamente cambiar, innovar. Lo único que no cambia son las cosas que van en el museo. El resto, si tú estás creando algo para que crezca, la gente lo tiene que ver. Y si la gente lo ve, crécelo, porque si no crece, va en el museo. Eso es específicamente para los negocios. Estrategia flexible. Tener una mentalidad flexible es saber que las cosas no siempre van de acuerdo al plan. Y es tomarte ese. Ok. Respirar. Pero también con el tiempo, cuando te van pasando estas cosas, estos pasos, estas experiencias, te ayudan a cultivar una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque te pasó el problema y lo arreglaste, lo sobrepasaste, pudiste resolver la situación. La próxima vez que suceda algo similar, tú vas a decir, I got it, yo lo tengo, porque lo resolviste. O sea, no te dejaste derrotar porque las cosas no salieron de acuerdo al plan. Esto pasa mucho. Como también otras maneras que lo podemos hacer, reflexionando, sacando tiempo para reflexionar cómo podemos hacer las cosas mejor. Y cuando fracasamos, ¿qué aprendimos de esa situación? ¿Qué aprendimos? Y si estás allí, estás haciendo todo lo que tú crees que tú debes hacer y todavía estás como que patinando, la número 8, busca apoyo y mentoría.
volviendo a lo de los libros, volviendo a lo de YouTube, eso es otra manera de que tú puedes buscar apoyo y mentoría. Hay personas que han hecho lo que tú quieres hacer, lo más probable, y es buscar esas personas que ya lo han hecho y ver qué es lo que qué te están diciendo sobre esa situación, sobre su experiencia, qué aprendieron. Y estoy casi seguro que sin conocerte ni saber el tema que tú quieres o lo que tú quieres hacer, si tú te metes en YouTube, estoy casi seguro que tú vas a conseguir lo que tú quieres aprender en el apoyo, mentoría. Pero, caveat, es bueno cuando tenemos una persona, es bueno cuando nos ayudan. Yo la he buscado anteriormente. En el Air Force yo la tenía siempre mi supervisor, el supervisor del supervisor. En el Air Force se cultiva que tus líderes, tus supervisores son tus mentores y te ayudan ellos te están entrenando su reemplazo. El reemplazo y para que tú sigas escalando. Pero cuando afuera del Air Force, la primera vez que yo me dediqué al mercadeo, al marketing full time desde el 2003. La primera vez que busqué mentoría, la persona me preguntó, oye, ¿quiénes son las 5 personas que tú pasas más tiempo con? Y lo primero que me vino el flashback de cuando mami me decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Y la mentoría, el apoyo, cuando tú te rodeas de estas personas, tú te imaginas si tú, en vez de tener 5 personas al lado tuyo que te dicen, no se puede, eso es mala idea, tú eres loco, o te están hablando de sus problemas, tú tuvieras 5 personas al lado que te dicen, oh, no, ven acá que yo te voy a ayudar, o mira, esa persona te puede ayudar, o mira, léete este libro, o mira, yo lo hice así, no hagas esto porque vas a tener un error. ¿Qué es lo que necesitas? Imagínate tener esas 5 personas. Y eso era lo que me refería anteriormente con los amigos. Porque a veces uno dice, buscar mejor amigo. Eso no es No, todos nuestros amigos son excelentes y buenos. Pero a veces hay personas que te van a llevar para el próximo nivel. Y esas son las personas que hay que buscar. Minimizar tiempo con otras personas porque tú solamente tienes X cantidad de tiempo. No podemos parir más tiempo, todos tenemos 24 horas. Cuando tú le dedicas tiempo a uno, no le puedes dedicar tiempo a otro. Y muchas veces se nos olvida que también, yo en mi caso tengo nene, esposa que tengo que dedicarle tiempo, el negocio que hay que dedicarle tiempo, mami, abuelo, y de momento el resto de las cosas. Todos tenemos tiempo y y lo que hay que hacer, lo que debemos hacer es minimizar esos vampiros, los vampiros que nos chupan el tiempo y no hay valor, porque hay que ir para otro lado, porque cuando lleguemos al otro lado podemos pasar más tiempo con ellos. La mentoría es súper importante y quiero hacer un caveat que en Cabo Rojo no he visto mucho de eso. En CaboRojo.com estamos tratando de hacer eso con las reuniones mensuales de emprendimiento de Cabo Rojo Emprende. Y te voy a decir ejemplos de varios sitios que yo vi y experimenté. En Las Vegas vi mucho networking entre emprendedores, talleres. Ahí fue cuando se me despertó la visión de lo que era posible de talleres, lo que pasaba en un pueblo que en otros sitios no pasaban. Yo viví 9 años y medio allí. Luego fui a vivir a Europa. Y en Europa, en un pueblo que es parecido a Cabo Rojo, vi también cómo las personas se reunían mensualmente. A veces viajaban de otros sitios. Inclusive yo me montaba en un tren para ir hasta Londres para reunirme con otras personas. Cuando regresé a Florida, en el último pueblo, esto es una publicación que yo he compartido anteriormente, se reunía entre 180 y 200 personas mensuales para desayunar, para hacer networking, para emprender, compartir herramientas, recursos, etc. Normalmente una vez al mes tú te encontrabas a quién era quién del pueblo en esos desayunos y eso era espectacular. Y por eso el pueblo que yo ni sabía que estaba en el mapa tenía tanto, hasta un aeropuerto, hay un pueblo súper pequeño, súper pequeño. Cabo Rojo tenemos mucho más. Tenemos mucho más. Podemos hacer mucho más. Hay un potencial ilimitado. Mirando aquí los comentarios, gracias a Acevedo por estar aquí en vivo y a Camil Mercado por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
Mentoría es algo que todos podemos usar porque nos acorta el tiempo, nos minimiza los cocotazos y los dolores de cabeza, nos ahorra tiempo y dinero. ¿Y quién no quiere ahorrar tiempo y dinero? Moviéndonos para la 9, mejora tu salud y bienestar. Muchas personas cuando dicen salud y bienestar piensan en ejercicio. Yo, ayudando a doctores del mercadeo de ellos, empecé a mirar alimentos como medicina, lo que me como como medicina, y también la salud mental la protejo mucho. Hablando de la negatividad, de las personas problemáticas, yo lo protejo mucho de los vampiros de la energía negativa. No es que no, obviamente si hay problemas hay que resolverlo, pero ¿por qué vivir en ese constante estado de drama y o queja cuando podemos hacer algo al respecto? Si tú no puedes hacer algo, tú no puedes hacer algo. Hay ciertas situaciones que las personas no pueden, eso es entendible. Pero la gran mayoría de nosotros podemos hacer algo para mejorar nuestra situación actual, de cambiar de sentir de que estamos sobreviviendo a prosperando. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestra salud. Si tú te pones a pensar si podemos hacer algo para mejorar nuestra salud, podemos darle prioridad al ejercicio, podemos darle prioridad a una alimentación saludable, descanso adecuado. Descanso adecuado, eso es hacer lo anterior, comer bien, ejercicio, descanso, te aumenta la energía, aumenta la productividad, te cambia el estado de ánimo y te cambia ese de triste quizás a positivo. Y es una actitud saludable para adoptar. Número 10. Pensábamos que yo dije, la número 10 va a ser casi a la hora, pero no, tenemos break para hablar de 2 o 3 más. Tenemos 37 minutos solamente, nos quedan unos minutitos y vamos a terminar a la hora en punto. Y gracias a los que se han mantenido con nosotros en vivo dejando el comentario a través de Facebook y YouTube. Bueno, número 10, hay que celebrar los logros. Tú sabes todo el esfuerzo que conllevas hacer lo que tú estás haciendo. Yo sé lo que conlleva hacer lo que estamos haciendo, el sacrificio que se hace, el tiempo que tú le dedicas, el dinero que inviertes. Celebra los logros. Y dile a otras personas que se puede. Celebrar lo que tú logras valida todo ese esfuerzo, motiva a otras personas a ver lo que es posible. Sí, uno que otro va a sentirse que, esté fronteando, un changuito. No le prestes atención a esas personas. Las personas que debemos prestarle atención son las personas que dicen contra, me gusta, eso se puede, contra, motivación. Esas son las personas. Porque la verdad es, y eso tú lo sabes, te doblas a la izquierda o doblas a la derecha, alguien te va a decir, debiste haber hecho lo contrario. Te metiste por la izquierda, alguien te va a decir, debiste haberte metido por la derecha. Te metiste por la derecha, te van a decir, te lo dijiste, te debí haber metido por la izquierda. Toma la decisión. La gente negativa siempre va a tener un comentario negativo. Sé flexible, adopta el plan y si necesitas ayuda, busca mentoría. Volviendo a celebrar los logros, es importante, es un refuerzo positivo, fomenta la gratitud. Número 11, y algo que muchos, no me voy a incluir ahí, muchos le tienen miedo a fracasar. Aprende de los fracasos. Fracasa, falla más frecuente, pero aprende de los fracasos. Porque si tú estás fallando,
Es que tú estás tratando, tú estás haciendo algo. Y si tú estás aprendiendo de los fracasos, estás creciendo y esa actitud te va a llevar a conquistar el mundo porque tú has sobrepasado o has podido alcanzar tantas cosas que la próxima piedra que te tiren al frente, otra piedra, ¡ping! Otra persona, ¡ping! Otra persona, ¡ping! No importa si ya has sobrepasado tanto. Pero lo importante es aprender de los fracasos. Si alguien te va a decir que vas a aprender de los fracasos, soy yo. Yo sí he fallado un montón. Y fallo todavía. Ayuda a desarrollar resiliencia. A ver si lo dije bien. Aprender de los fracasos fortalece nuestra capacidad para recuperarnos de las próximas adversidades. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a evitar? Y es una actitud que uno de mis comandantes me obligó y yo adopté. Si yo veía con él dando un problema, yo tenía que decirle qué fue lo que yo hice para tratar de resolverlo y qué es lo que yo creo que se debe hacer para próximo. Cuando yo iba con un problema, yo no podía ir a donde nadie a decirle, tengo un problema. ¿Ok? Ponte a pensar cuando tú vayas de una persona. Si tú le dices a una persona, tengo un problema, vamos a suponer que con la goma. Se me vació la goma y la traté de sacar y los tornillos están tan duros que no puedo. Llamé a una grúa y nadie contesta. Necesito llegar al trabajo. Quizás hay muchas maneras. ¿Qué fue lo que yo... Cuando en ajo habichuela te ayuda un montón cuando tú tienes un problema y tú lo tratas de resolver, y cuando tú vas a buscar la ayuda de una persona, decirle lo que tú hiciste para tratar de resolverlo y que tú crees que se debe hacer, pero que tú no puedes hacerlo por alguna razón, porque quizás está fuera de tu control o tú no sabes, tienes que aprender algo, necesitas una herramienta, etcétera, no importa. Pero esa información es súper valiosa porque si no, tú le estás tirando tus problemas encima de alguien para que te los resuelvan. Y eso es lo que nos pasa mucho. Nos tiran los problemas para adultos más grandes que nosotros esperan que personas menores que ellos les resuelvan los problemas. Cuando ellos tuvieron 30 años de práctica para aprender. Eso es lo que a veces yo no entiendo. Por eso es que estamos donde estamos y debemos hacer estos cambios que hemos hablado anteriormente. Si nos sentimos que no podemos, que somos las víctimas, esa es la de mentalidad, de sobrevivir, que tenemos que cambiar a prosperar, que podemos resolver nuestros propios problemas, que podemos salir del hoyo, que podemos echar para adelante, que podemos tener el futuro que merecemos, que queremos y merecemos. Podemos eso y mucho más. Número 12, enfócate en soluciones. En vez de quejarte por problemas, identifica las soluciones prácticas y trabaja para implementarlas. ¿Y qué pasa si no sabes la solución? Busca en YouTube, pregúntale a alguien. Y luego, cuando ya hayas tratado varias veces, pide ayuda a otra persona. Una de las cosas que nos ayuda internamente, emocionalmente, y ayuda a la otra persona también. Yo creo que esas son llegamos a 12, mirando, ya son 44 minutos, mirando aquí los comentarios. Camil Mercado dice, gracias por tus grandes ideas y gracias Camil, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Los vamos a dejarlos con 12. Teníamos de las otras 15, hablando de las otras 3, da y recibe feedback. 14, involúcrate con tu comunidad. 15, mantén la perseverancia. Da y recibe feedback. Recibir feedback puede ser duro.
Y hay, porque muchas personas puede ser duro, pero es beneficioso. Hay que dar y recibir feedback, hay que estar abierto a recibir feedback. Y una de las cosas que todavía tengo dificultad, pero me acuerdo cuando me sucede, es remover la emoción de cuando recibo feedback. O sea, ser objetivo, tener perspectiva de lo que está pasando, de dónde la persona viene, por qué me está dando ese consejo. Porque si puedo aprender algo y mejorar, ¿por qué no lo voy a coger? Porque yo quiero hacer las cosas mejor, yo quiero que las cosas me pasen mejor, yo quiero tener mejores resultados, yo quiero una mejor vida. ¿Por qué no voy a coger feedback si me va a ayudar a mejorar algo? Busca y acepta la retroalimentación. Eso es bueno preguntárselo a los jefes, a los supervisores, a las personas. Hay maneras tú puedes ser proactivo. Una de las cosas hay una cosa, si tú vas a buscar algo de dar o recibir feedback, hay algo que se llama el feedback de 360 grados, que nos ayuda a encontrar los blind spots, las cosas que nosotros no sabemos ni que existen porque no las vemos, pero otras personas las ven porque pues, así es que nosotros actuamos. Y es un buen feedback para recibir. Involucrarse con la comunidad es bueno, excelente, porque si ahora mismo tú te sientes desconectado, involucrarte te va a ayudar a sentirte un poco conectado con tu comunidad, participar en actividades de una manera, aportar tu granito de arena para el bien común, otra manera. Y por último, 15, mantén la perseverancia. Rendirse es fácil. Rendirse lo hace cualquiera. Continúa esforzándote incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que de verdad te va a ayudar. 15 cositas. Estoy seguro que una de estas, de las 15, tú las coges, o las 15, poco a poco, y las aplicas en la vida de tu manera, a tu manera, te las van a cambiar de la misma manera que me la cambiaron a mí. Hoy yo estoy súper agradecido por la vida que tengo, súper contento, protejo mi vida y mi calidad de vida hasta el máximo, no permito que nadie la destruya porque tengo paz, tengo felicidad, estoy haciendo lo que me gusta y si puedo, no voy a permitir que nadie lo destruya. Y estas son las cosas que hablamos, es cómo yo he aprendido y cómo hasta ahora he podido mantener este estado de paz y felicidad en mi vida, con menos quejas, no sintiéndome que estoy sobreviviendo, pero progresando día a día, semana a semana, mes a mes. Estamos aquí ya 3 años y llegamos con 17 cajas y ya nos sentimos que tenemos lo que necesitamos y hemos progresado en 3 años. Y es haciendo estas cositas que hablamos anteriormente. Gracias a todos los que se mantuvieron en vivo con nosotros hasta ahora. Gracias, compartan el en vivo. Si no has visto los videos de YouTube en el canal de YouTube que estamos publicando todos los días, te exhorto a que te suscribas al canal de YouTube para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Son diferentes a los que subimos. Si tú ves un video en YouTube hoy, no lo vas a ver en Facebook. Nosotros subimos contenido diferente en las plataformas, en cada uno de los perfiles, todos los días. Así que te exhorto a que visites cada uno de nuestros perfiles, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, para que veas el contenido. También la página web, que publicamos artículos y ahí está el calendario, el directorio de negocios y muchas otras cosas más. Con eso los voy a dejar, familia, hoy. Gracias a todos los que se mantuvieron con nosotros en vivo hasta ahora. Gracias por el apoyo siempre. Los veo en el próximo en vivo. Oh, by the way, sí, mañana tenemos un en vivo, un análisis político y ahí hay otros eventos en Facebook, en el tab de eventos. Verifícalo para que te mantenga al tanto. Gracias por estar aquí con nosotros. Los veo en el próximo. Bendiciones.